primer lugar, lo que hay que remarcar que este gobierno, que es fascista en su práctica, es decir, el odio al que piensa distinto, la persecución política, la criminalización de la protesta social, de la judicialización de los luchadores populares, del odio y de la crueldad hacia los sectores más vulnerables, porque ataca a los sectores populares, porque ataca a los discapacitados, porque ataca a las infancias, porque ataca a los jubilados. Claramente hay una idea de someter a los sectores más débiles, más vulnerables de nuestra sociedad, y eso no es menor. A los colectivos LGTBI hay un ataque directo, permanente, agresivo, entonces esa práctica es fascista. Ahora, convengamos que el gobierno responde al revanchismo oligárquico en la Argentina, al revanchismo oligárquico en la Argentina que quiere terminar con los derechos que conquistamos, no por la bondad de ningún gobierno ni del Estado argentino, sino con muchos años de lucha, con mucha sangre, con muchos mártires que siempre lo pusimos nosotros como clase trabajadora. En este relato que ellos construyen, a mi entender muy sólido y que nosotros, el peronismo y las izquierdas, subestimamos, ellos plantean hoy la rediscusión de lo que pasó en la genocida dictadura cívico-oligárquico-militar de 1976. ¿En qué sentido? Ellos hoy están negando los 30.000. Ellos hoy tienen una política negacionista permanente. De hecho, su canciller hace poco estuvo en la ONU desmintiendo esa cifra. Pero aparte tienen una política de apología del genocidio permanente. Entonces, no es menor que Javier Milei, envalentonado por los resultados electorales del 26 de octubre pasado, haya nombrado por primera vez desde la recuperación democrática hace 42 años un ministro de Defensa que es militar, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero que aparte es hijo de un represor de la dictadura militar. Entonces digo, simbólicamente es un gesto muy fuerte y creo que en ese sentido los sectores aliados están convocando una movilización en Plaza de Mayo para el 29 de noviembre. Nuestras madres y abuelas tenían los pañuelos blancos para recordar a sus hijos desaparecidos, pero también a los casi 500 chicos y chicas que la dictadura militar se apropió, se robaron bebés, y eso hay que decirlo. Si bien hoy el trabajo de abuelas ha recuperado unos 180 aproximadamente nietos, todavía quedan jóvenes que no saben su verdadera identidad, que han sido apropiados por el propio enemigo, por el propio verdugo, y que están pidiendo y exigiendo la liberación de los genocidas que están detenidos en cárceles comunes. Ustedes no se olviden que en Argentina es el único país del mundo que logró juzgar a las juntas militares apenas fue la apertura democrática y generar, por ejemplo, que Videla, que es criminal y un asesino, muriera y se pudriera dentro de una cárcel. Bueno, ese avance está. Yo creo que con respecto a las políticas negacionistas y la apología del genocidio permanente, tiene que ver con la derrota cultural que venimos sufriendo y con el alejamiento de la política del peronismo y de las izquierdas en la Argentina de la juventud. Ha habido políticas muy fuertes de derechos humanos en los últimos 20 años, pero algo pasó, algo se rompió, que hoy gran parte de la juventud vote o adscriba o apoye a Javier Milei con claramente sus políticas fascistas, ultraderechas y neoliberales. Entonces, bueno, yo creo que ha habido un alejamiento de la política tradicional en la juventud, que lamentablemente hoy estamos ante un retroceso inmenso de tener que volver a rediscutir
qué es lo que pasó en la dictadura militar, y de hecho ellos están preparando las Fuerzas Armadas con formación concreta, política, histórica, en donde dicen que van a contar la verdad completa. Y eso significa reflotar en la Argentina la teoría de los dos demonios, que es una mirada que la tuvo la socialdemocracia Alfonsín, concretamente cuando fue la apertura democrática, que era decir, sí, hubo terrorismo de Estado, pero también había lucha armada. Entonces es poner en el mismo valor el terrorismo del Estado, el exterminio, las políticas de exterminio, de persecución, de encarcelamiento de la dictadura con la lucha genuina de las organizaciones armadas que luchaban por un proyecto de liberación nacional. Bueno, hoy eso lamentablemente está de vuelta en discusión. Lamentablemente ese revanchismo oligárquico que es el que patrocinó a las dictaduras militares para pegar golpes de Estado, es la que está fomentando y calentando esta coyuntura de recontemos de vuelta los desaparecidos, liberemos a los genocidas y encarcelemos o vayamos a ver viejas causas que tienen compañeras y compañeros que eran militantes de las organizaciones revolucionarias en los 70. Pero lo que yo creo que hoy la juventud está totalmente alejada de la política del peronismo y de la izquierda porque la misma dirigencia se alejó. Yo creo que en eso hay que hacer autocrítica y plantear menos escritorio, más territorio. A mí me toca caminar los barrios populares y vos no podés caer 2 días antes de la elección a pedirle a nuestros compañeros y compañeras. Muchas no saben leer, no saben escribir. Sus hijos ya quedaron fuera del sistema educativo después de la pandemia, no volvieron más a las escuelas. El narco avanzó en los territorios ante la ausencia y el retiro del Estado federal, provincial y de los ayuntamientos, de los municipios. Avanzó el narco, avanzaron los evangelistas. Digo, toda esa situación, ese componente en el territorio, que es el lugar de disputa ideológica con el enemigo, y hablo del territorio, es el barrio, las fábricas, las oficinas de trabajo, las escuelas y las universidades, nosotros la venimos perdiendo a esa disputa en el territorio, pero porque la dirigencia se ha alejado. Entonces vos no podés ir 2 días antes a pedirle el voto. La gente obviamente, primero que no van a votar y segundo que no te van a votar a vos. Entonces bueno, me parece que en ese sentido hay que volver a recuperar el territorio, hay que caminar las calles, como decimos nosotros, hay que embarrarse las patas, hay que caminar el barro, hay que tocar puerta a puerta, hay que hacer asamblea en los lugares de trabajo. Nosotros hoy tenemos una dirigencia sindical, sobre todo en la CGT, que tiene 40 años su secretario general en los cargos. Digo, claramente que eso genera falta de credibilidad de las juventudes que entran a trabajar en el mercado informal y los pocos que tienen la suerte de hacerlo en lo formal. Y hay una estigmatización de los partidos políticos y de los sindicatos y de las organizaciones sociales y de las centrales obreras como lugar para organizarse. Eso está en discusión. Digo, que las formas tradicionales de organizar a la clase sean las que van a contener este nuevo sujeto político. El sujeto político cambió, la sociedad está rota. Entonces también tenemos que repensar y reinventar nuevas maneras de hacer política. Pero lo primero es poner el cuerpo. Menos escritorio, más territorio, menos burocracia, recambio dirigencial, renovación generacional, porque vos no le podés hablar a los jóvenes desde las estructuras partidarias, sindicales o desde las organizaciones sociales si tenés dirigentes que hace 40 años que están en el lugar, porque no le llegás con el discurso, porque no le llegás con la práctica, porque la realidad cambió, porque cambió la sociedad. Entonces, bueno, me parece que eso nos lleva a repensar cuál es el rumbo que hay que tomar, pero lo que está claro que si no recuperamos el territorio, si no recuperamos las prácticas, pero aparte de que no sea solo la reivindicación de lo que no queremos perder, sino empezar a construir un programa político de la clase trabajadora. Entonces me parece que el desafío
para volver a traer a la juventud, primero es convocarla, porque a ver, los dueños en la Argentina, los dueños de todo hablo, de todo, hasta de la vida de nuestro compatriota, no necesitan de la política. ¿Por qué? Porque ellos compran voluntades, compran a los diputados, compran a un presidente, compran a los gobernadores, el aparato represivo del Estado está a favor de ellos, tienen las corporaciones económicas. Ahora, nosotros como pueblo necesitamos de la política, pero como una acción colectiva para transformar el orden de cosas que nos quieren imponer. Entonces yo creo que tenemos que volver a recuperar la política, que hoy es una mala palabra en Argentina. Si vos hablas con los jóvenes y le decís política, ahí nomás hay un choque muy fuerte en general, digo. Y claro, la política como corrupción, la política como manera de que cada uno trepe en lo personal, de que hagas carrera. Entonces, bueno, me parece que hay que recuperarla como buena palabra y lo mejor es el ejemplo y es la práctica y pasar de la reivindicación política concreta, que es no despidos, salarios dignos, no a la reforma laboral regresiva que quiere Milei, a construir un programa de la clase política que vuelva a discutir la independencia económica, la soberanía política de nuestra patria y construir un proyecto de justicia social. Entonces me parece que esa es la única manera de conmover a los jóvenes, convocarlos, hacerlos partícipes, porque si vos los vas a convocar cada 4 años a que voten los dirigentes o a los candidatos que eligen 4 tipos en una pieza, en la rosca política, sin discusión, sin debate, sin asamblea, sin plenario, sin participación, sin recambio, sin renovación, y lo más probable es que pase lo que nos está pasando, que es que la gente se desmovilice, descrea, estigmatice y no se organice en las estructuras tradicionales. Hoy yo sí veo en los territorios mucha organización por fuera, digo, centros culturales, las propias hinchadas de fútbol. Es una manera de contención, de dar sentido de pertenencia y de identidad a la juventud. De hecho, las hinchadas de fútbol son los primeros que salieron a la lucha cuando le pegaron a un jubilado un miércoles que tenía la camiseta de fútbol de un club que es Chacarita, que milita en la segunda división de la Argentina. Esa hinchada convocó al resto de la hinchada y fueron ellos los primeros en ir a ayudar a los jubilados a acompañar, no las centrales obreras. Entonces, bueno, hay un sujeto nuevo, hay mucha pelea ambiental, hay colectivos de jóvenes que están luchando mucho por la pelea ambiental, por tener un medio ambiente sano, que no rompa las comunidades. Hay mucha pelea de los pueblos originarios, sobre todo el pueblo mapuche, que enfrenta un enemigo enorme, que son las corporaciones que compran miles de hectáreas de tierra a precio vil en la Patagonia, y el pueblo mapuche da pelea por la pertenencia a esas tierras ancestrales. Y en las barriadas hay mucha organización anónima de colectivos que no están en las estructuras tradicionales. Entonces, bueno, yo creo que mientras la dirigencia estamos discutiendo dónde ponemos la bombilla en el agujero del mate, o nos miramos de reojo a ver cuál es el que nos va a poner el puñal porque no hay confianza política, o porque creemos que la unidad es de la superestructura de arriba para abajo, cuando es al revés, nuestro pueblo se está organizando y lo importante es, como decía Perón en el 45, pero que después lo ayornó, lo modernizó Agustín Tosco, que era un dirigente sindical cordobés muy combativo, perseguido por la dictadura militar, y él decía, o ellos decían, que va a ser con la dirigencia a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, pero el pueblo va a salir igual. Entonces el desafío tiene que ser que las dirigencias políticas, sindicales, sociales, estemos a la altura de las circunstancias y no veamos pasar la conflictividad por la televisión, sino estando presente poniendo el cuerpo. Eso me parece que es muy importante y es lo que nuestro pueblo está buscando, que los dirigentes estemos a la altura de las circunstancias.